Bueno, ¿qué tal? Nuevamente con un tema de interés, de mi interés, por supuesto, y que tiene que ver con relatos que recojo de vez en cuando a partir de una exploración permanente de Internet buscando material de lectura para los estudiantes. Lecturas fáciles, breves, para poder motivar a mis estudiantes a una lectura comprensiva, como se dice habitualmente. He encontrado textos muy interesantes y que son dignos de relatar. Y en este caso encontré uno muy interesante. La lectura se llama El robo y es muy entretenido en realidad. Y se trata de un hombre, de un guardia de un museo. Todo esto se desarrolla al interior de un museo y entrega una idea bastante innovadora en cuanto al robo de un objeto de muy alto valor en un museo. Y resulta de que el guardia constantemente está pendiente de los objetos de valor que están en el museo. Y resulta de que de vez en cuando llega gente y constantemente él los observa porque les llama la atención, tienen una actitud sospechosa, visten de una manera extraña, caminan extrañamente y él los sigue a través de las diferentes galerías de manera muy sutil o se comunica con sus iguales a través de sus walkie-talkies o de radios especiales de comunicación interna para advertir que las cámaras, por supuesto, hagan una vigilancia un poco más acuciosa en determinado salón. Bueno, la historia se desarrolla al interior de un museo y el guardia ya detecta a un visitante extraño, a una persona que constantemente viene y siempre viste de la misma manera, con un impermeable. Y él primero le llama la atención porque es una época bastante veraniega y este hombre anda con un impermeable. Eso le hace sospechar inmediatamente de que se trata de alguien que pretende robarse algo y ponérselo debajo del impermeable y así llevárselo. Pero de manera sutil pone advertencia a sus compañeros, a las cámaras, pero no pasó nada, el tipo se va. Y constantemente durante la semana él vuelve en distintos horarios. Lo que le llama la atención sí es que siempre se detiene a observar un cuadro. Y el cuadro se llama Jardín en Otoño. El cuadro tiene ese título, Jardín en Otoño. Es un cuadro muy hermoso de acuerdo a lo que se describe en este texto. ¿Ah? El hombre se detenía a observar, dice, el cuadro. Era un jardín simétrico con dos senderos que abrazaban un macizo central de flores lilas y se perdían a lo lejos. Arbustos como fondo del cantero florido, más arbustos y árboles frondosos en hilera, custodiaban el lugar por ambos lados. Uno podía recorrer con los ojos los senderos hasta el impreciso horizonte del follaje y preguntarse qué habría más allá, como si el jardín oficiara de antesala de otros paisajes y de otros mundos. Era un buen cuadro, uno de los más valiosos de ese museo. La primera vez que el guardia observó a aquel hombre menudo, perplejo ante esa tela, no sospechó de él. Pero la escena comenzó a repetirse muchas veces y eso comenzó a generar en él desconfianza. Y fue tantas veces que aquel hombre apareció ahí que indudablemente ya tenía a portas un robo inminente, por lo que puso en alerta a sus compañeros y a las cámaras de vigilancia que lo siguieran. La cosa es que a partir de ese día se produce como una paz, una quietud en todo el museo, pues empezó a llegar muy poca gente y un día indeterminado se produce una lluvia. Algo extraño, pero ya no muy extraño en este cambio climático del cual se habla demasiado. Era una lluvia de verano. Había muy poca gente en el museo, eran las 12 del día, y el extraño aparece, vuelve a aparecer. Y él rápidamente se pone en alerta. Como había estado muy flojo el público, había venido muy poca gente durante esa semana, sus colegas guardias estaban ya destinados a otras partes del museo, no a esa sección de los cuadros. En esa galería solamente estaba él. Por lo tanto, eso ya lo incomodó un poco más, pues ya estaba solo, no podía advertir al resto, pues ellos estaban cumpliendo otras funciones, o sea, en otros sectores. Por lo tanto, él
fue acucioso y de manera muy asolapada comenzó a seguirlo, pues el hombre comenzaba a ir por los distintos pasillos y pequeñas galerías de este museo, y él sabía que su destino era el jardín en otoño, como dice el texto. Pero en ese momento uno de los teléfonos que estaba ahí dispuesto, cosa extraña en un museo, un teléfono, pero un teléfono suena y él rápidamente, como él estaba ahí cerca de ese sector de informaciones en esas galerías, no le quedó otra que acudir y contestar, temeroso de que este individuo se le escapara o robara alguna cosa. Rápidamente contesta, era un asunto administrativo al cual no podía ir a atender, pues desconocía eso, y rápidamente se apresura y avanza por el pasillo, y este hombre ya no está. No ha cometido el robo, dijo. Yo sé que robó. Tiene que haber robado el cuadro, el famoso cuadro ese de Jardín en Otoño. Y partió sin pensarlo rápidamente a la galería, a ese sector. Llega ahí y no encuentra absolutamente a nadie. Por ninguna parte hay personas, había bajo público, y solamente encuentra el impermeable de este individuo a los pies del cuadro. Miró a su alrededor y no encontró a nadie. Lo interesante de esto es que al final de la historia se remata de la siguiente manera. El texto al final termina diciendo que el guardia vio alejar a este sospechoso de manera rauda y para él fue inalcanzable. Cuando tuvo el descuido de tener que contestar ese teléfono se le escapó. Por lo tanto, el pequeño hombre había llegado casi al final de uno de los senderos de Jardín en Otoño. Este hombre solamente había encontrado lo impermeable tirado en el suelo, nada más, pero unos pasos más y sin volver la cabeza se esfumó detrás del muro de follaje. El extraño. Lo único que quedaba de él era su impermeable en el piso, debajo del cuadro. Ya no volvería más. Y la frase cautivadora de este relato extraño dice: ninguno de los que han sido robados por un cuadro ha regresado. Es decir, el ladrón no era la persona, más bien era el cuadro que se robaba a quienes quedaban cautivados por su belleza mágica, hipnótica. Interesante relato. El robo. Búsquenlo en internet, pues está bien entretenido. Hasta pronto.